Buenas, estamos aquí con otro vídeo. Hoy vamos a ver un tema también interesante, como todos, y es una pregunta que me suele hacer bastante gente, que es ¿cada cuánto tiempo tengo que optimizar una campaña de Google Ads? ¿De acuerdo? Como sabéis, a mí no me gusta generalizar y por tanto mi respuesta es clara y directa, que es depende, ¿de acuerdo? Pero ahora entremos un poquito más a analizar los 5 factores que desde mi punto de vista marcan este depende, ¿de acuerdo? Si no me conoces aún, soy Víctor Martín, estoy especializado en Google Ads y tengo 12 años de experiencia gestionando campañas nacionales e internacionales. Voy a intentar no divagar, que es un poco mi estilo, ¿de acuerdo? Llevo un pequeño guión y bueno, vamos allá. ¿Cuál es el primer motivo que nos puede marcar cada cuánto tiempo optimizar una campaña de Google Ads? ¿De acuerdo? Lo primero de todo será la maduración de la campaña, ¿de acuerdo? Yo me encuentro en campañas que están muy maduras, ¿de acuerdo? Que han pasado a lo mejor por 3, 4, 5 agencias y son campañas que desde el punto de vista de estructuración, etc., están bien estructuradas y por tanto, si una campaña más maduración, en principio, necesitaríamos no mirarla tan a menudo, ¿de acuerdo? No optimizarla tan a menudo. Estos 5 factores que os voy a comentar, como os he comentado, es en función del depende, ¿de acuerdo? Entonces, el primer punto es la maduración de la campaña. Una campaña, por ejemplo, que esté muy poco optimizada, mal estructurada, con pocos grupos de anuncios, ¿de acuerdo? Que tenga tasas de conversión baja, pues obviamente al principio necesitaremos, sobre todo al principio, destinarle más tiempo y mirar la campaña prácticamente a diario para hacer estas pequeñas optimizaciones, grupos de anuncios más específicos, crear varios ads para que vayan rotando y entonces ver cuál tiene un CTR y tasas de conversión más altas, etc, etc, ¿de acuerdo? Por tanto, la primera variable sería la maduración de la campaña, ¿de acuerdo? Es decir, en qué estado se encuentra la campaña. Bien, el segundo punto sería la estrategia de puja, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que en estrategias de puja automatizadas, ¿de acuerdo? Tipo CPA, tipo maximizar conversiones, tipo ROAS, en principio no deberíamos estar tan encima de la campaña, ¿de acuerdo? Porque Google de manera inteligente con el Smart Bidding va haciendo estas optimizaciones, ¿de acuerdo? Obviamente nosotros hay una parte de la campaña que tenemos que seguir haciendo, el tema de creación de grupos de anuncios más específicos, ads, etc. Pero hay una parte que se hace con CPC manual, como por ejemplo el tema de las pujas, que con las estrategias de puja automatizadas no tenemos que hacer. Por tanto, no tendríamos que mirar tan a menudo la campaña, ¿de acuerdo? Como si utilizamos estrategia de puja de CPC manual, que tenemos que estar controlando más las pujas, ¿de acuerdo? Bien, esta sería la segunda variable. La tercera variable sería el tipo de concordancia, ¿de acuerdo? Esto es muy importante también. Es decir, no es lo mismo que trabajemos con concordancias cerradas, ¿de acuerdo? Como exacta o de frase, en el que el tráfico es más cualificado y, por tanto, la pestaña de términos de búsqueda no hay que mirarla tan a menudo, ¿de acuerdo? También va unido a la maduración de la campaña. Si hemos trabajado durante mucho tiempo los términos de búsqueda y también las negativas, obviamente no hay que mirar tanto la campaña. En cambio, si es una campaña que trabaja con amplia o amplia modificada, que por cierto desaparece dentro de poco, entonces recibimos un tráfico menos cualificado y por tanto tenemos que trabajar los términos de búsqueda. Esto es muy importante, sobre todo con campañas con muchas impresiones, con mucho volumen, tenemos que mirarlo todos los días, ¿de acuerdo? Pero fijaros que estos factores van entrelazados entre ellos, ¿de acuerdo? Porque si una campaña, aunque trabajemos con concordancia amplia, por ejemplo, pero es una campaña que está muy madura, que hemos trabajado durante, por ejemplo, 2 años los términos de búsqueda, es muy probable que no tengamos que mirar a diario la pestaña de términos de búsqueda, ¿de acuerdo? Recordad, los términos de búsqueda son términos que Google, nosotros no tenemos en la campaña, pero que Google, al tener ese tipo de concordancia, nos trae un tipo de tráfico parecido, pero muchas veces son términos que no son cualificados y por tanto tenemos que marcarlo como negativo, o puede ser lo contrario, puede ser que sean términos buenos y nos interese nutrir nuestras campañas con esos términos para tenerlos controlados en nuestras campañas, ¿de acuerdo? Este sería el tercer factor, ¿de acuerdo? El cuarto factor sería el volumen o las impresiones, ¿de acuerdo? Es decir, fijaros, yo muestro una campaña de un cliente aquí y fijaros que para los últimos 7 días yo tengo un volumen para la campaña Landing Bolsas Delivery de 78 clics. Claro, yo con 78 clics, ¿de acuerdo? Si voy dentro, fijaros que el cliente está invirtiendo, disculpad, está invirtiendo 5 euros al día. Claro,
fijaros que yo he tenido una conversión para el grupo de anuncios takeaway personalizadas y para el grupo de anuncios general he tenido otra conversión. Claro, yo aquí, si entro dentro del grupo, no puedo tomar una decisión basada en 78 clics, ¿de acuerdo? Y yo no puedo tomar la decisión de, oye, me está sacando el coste de la conversión a 24 horas en el grupo de anuncios 1, a 24,45 durante los últimos 7 días, y por tanto el coste de conversión es muy caro. Imaginaros, que el cliente tiene un margen de 10 euros, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí este coste de conversión, lo que tendría que hacer mirando estos datos la última semana es para la campaña, pero no tengo suficientes datos. Es únicamente una conversión, punto número 1, tengo un volumen de 500 impresiones y he tenido únicamente 65 clics. Me estaría equivocando si yo detengo esta campaña basado en los últimos 7 días, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que en campañas con más presupuesto, con muchas impresiones, las decisiones las podemos tomar mucho más rápido, ¿vale? Si estamos hablando, por ejemplo, un cliente sector lotería en el que invierte cada día, convierte mensualmente 15.000 euros al mes, pues obviamente ahí con una semana ya tenemos muchos datos para poder tomar decisiones. Y si vemos que un grupo de anuncios o una determinada una palabra clave, un grupo de palabras clave no está convirtiendo, están convirtiendo caras, lo que podemos hacer es detenerlo, ¿de acuerdo? En este caso concreto, que por eso os quería mostrar esta campaña, con 78, 65 clics, nos estaríamos equivocando a la hora de tomar una decisión. No os puedo decir, tenéis que utilizar el sentido común, ¿de acuerdo? A veces me hacéis preguntas que yo lo entiendo desde el desconocimiento, pero claro, tenéis que utilizar vosotros el sentido común. Mi sentido común, y entiendo que vuestro también, os dice que con 78 clics y con 2 conversiones yo no puedo tomar una decisión, ¿de acuerdo? Es muchas veces cuando gestiono campañas de clientes que me decís, oye, Víctor, es que necesito acelerar un poquito más la campaña, siempre os digo un poco lo mismo, oye, tenemos que tener paciencia con presupuestos muy ajustados o más ajustados, yo no me estaría equivocando tomar una decisión en este caso, ¿de acuerdo? Por tanto, el volumen y la impresión es importante. Y finalmente, el último factor, que no es un factor técnico, pero es un factor relevante, es vuestro tiempo. Es decir, si gestionáis vosotros vuestra campaña, entiendo que vosotros tenéis otras funciones dentro de la empresa, director general, director de marketing, y por tanto tenéis un tiempo limitado. Entonces, en ese sentido, entiendo que, pues bueno, irá un poco en función del tiempo, ¿no? Que destinéis en la campaña. Y os recomendaría que no veáis la campaña de Google Ads como algo residual, porque al final funciona como un comercial, ¿de acuerdo? El comercial antiguamente que salía a la calle, bueno, y que aún siguen saliendo, y verdad que a ese comercial estabais encima, lo motivabais, tenía incentivos, ¿de acuerdo? Etc, etc, pues esto pasa absolutamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y en el caso que hagáis servicios de consultoría, dependerá también un poco en función de lo que os paga el cliente, ¿de acuerdo? Del estado en que se encuentra la campaña, del número de clientes que tenéis y puedes destinar a cada cliente, etc, 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 ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, el tiempo es una variable importante, ¿de acuerdo? Es una variable importante a la hora de también de, más allá del tema técnico, de saber el tiempo. Es decir, al final tenéis que hacer un balance entre todas las variables, ¿de acuerdo? Un balance entre todas las variables. Obviamente, si tenéis tiempo, lo ideal es que miréis a diario vuestra campaña, pero que no toméis decisiones equivocadas si tenéis pocos datos, si los datos no tenéis un buen histórico, no son del todo, no tenemos una buena data, ¿de acuerdo? Porque os estaréis equivocando. Entonces, tampoco os obsesionéis, ¿de acuerdo? En estar todos los días haciendo optimizaciones en las campañas, ¿de acuerdo? Sobre todo, repito, si tenemos pocos datos porque nos podemos equivocar. Tenéis que hacer un balance entre los datos y los resultados, ¿de acuerdo? Los resultados también marcan muchas veces. Es decir, si una campaña está madura, está generando buenos resultados, siempre se puede optimizar, pero en ese caso entiendo que no tenéis que destinar tanto tiempo porque la campaña está madura, está sacando buenos datos. Toda campaña siempre es susceptible de mejora, de optimización, pero en ese caso, si llegáis a ese punto, que a mí, obviamente, yo tengo clientes que llegamos a ese punto, hay clientes que hemos llegado al año, hay clientes que hemos llegado a los 3 años, hay clientes que hemos llegado a los 6 meses. En ese caso, obviamente no hay que estar tan encima de la campaña, ¿de acuerdo? Bueno, finalmente, bueno, primero de todo, antes de esto, agradeceros una vez más el visualizar el vídeo. Si te ha gustado, comenta o suscríbete, actívate la campanita porque así cada vez que subo un vídeo te aparecerá en el feed de YouTube. Y finalmente, pues nada, oye, si necesitáis ayuda con vuestras campañas, os voy a dejar aquí debajo en la descripción unos links para que contactéis conmigo, ¿de acuerdo? Muchas gracias y fuerza.